empezamos. En octubre de 2011, una mochila, 500 euros en el bolsillo, un billete tan solo de ida a Dakar y por delante toda la ilusión y toda la incertidumbre. Pepe Naranjo había decidido abandonar su vida en Las Palmas para perseguir un sueño, realizar periodismo en África, contarnos lo que está sucediendo en ese continente que tanto se desconoce. Pepe era uno de los pocos que pensábamos, y lo hacemos todavía, que es una osadía vivir en las Islas Canarias y no conocer la realidad de lo que allí sucede. Yo admiro profundamente a las personas que toman una decisión como la que tomó él, que entre acción, incertidumbre versus seguridad se deciden por lo primero, la pasión y la incertidumbre. Bravo, valientes, saliendo de zonas de confort, siguiendo los sueños, sentirse vivos. El triunfo es la plenitud. Y si hubiera fracaso, o más que fracaso, que no se consiguieran los objetivos, al menos se produjo el intento. No quedará como lo que siempre quisimos hacer y nunca nos atrevimos. Ese fantasma que siempre vuelve. Fruto de aquella decisión tomada en 2011, nació un apasionante trabajo periodístico narrativo, El río que desafía al desierto. Un estupendo, a veces entrañable y sobre todo valiente libro de crónicas en el que Naranjo nos muestra el latido del continente, que fue reconocido con el primer premio Salud Traoré de periodismo español sobre África. Pepe Naranjo, gracias por aceptar mi invitación para participar en este canal de YouTube. Nada, encantado, Pablo. La verdad es que, vamos, es un placer poder compartir y charlar contigo un rato, ¿no? De África, de esa pasión que compartimos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Casi se nos va el tiempo hablando de África. Pepe, tú tienes un personaje en tu crónica, en tu libro de crónicas africanas, que es un personaje que a mí me gustó mucho, que es un explorador escocés que se llama Mungo Park. Y tú cuentas la historia de Mungo Park, que decidió, bueno, explorar el río Níger, ¿no? Y en 1795, pues se metió en una expedición a explorar el Níger, entró por Gambia, lo atacaron, sufrió paludismo, empezó con 35 hombres, acabaron solamente 4 y acabó muerto en Nigeria a 1.600 kilómetros de donde había empezado. Entonces, yo te quería preguntar, tú que no eres un explorador, tú eres un periodista, no un explorador, sino un periodista. Tú que has recorrido toda África Occidental, que has cubierto el ébola en Guinea, en Liberia, en Sierra Leona, en el Congo, que has cubierto la guerra de Mali, que has cubierto el conflicto de Boko Haram, que has cubierto recientemente los golpes de Estado de Guinea-Conakry. Quería preguntarte, para empezar, ¿qué compartes con Mungo Park? ¿Cómo se llama ese gen que tienen Mungo Park y tú para hacer estas epopeyas? Pues yo diría que es un gen que compartimos todos los seres humanos, que es el de la curiosidad, ¿no? A mí me parece, siempre lo digo, ¿no? Cuando hablo también con los jóvenes periodistas, cuando tengo oportunidad de compartir con ellos o doy los talleres en la escuela del país, yo les digo que nuestra herramienta, más allá de la tecnología o más allá de cualquier otro gadget, ¿no? Es la curiosidad. Y que eso es
absolutamente fundamental, que sin eso no podemos ir a ningún sitio. Pero la curiosidad en un sentido muy, ¿cómo te diría? En un sentido muy intenso, ¿no? O sea, no basta con que alguien te cuente una cosa, ¿no? Hay que ir hasta el lugar, ¿no? Y yo creo que esa curiosidad que yo creo que compartimos todos los seres humanos, desgraciadamente, a veces la vida nos la aplasta, ¿no? O el mundo nos la va pisoteando, ¿no? El paso de los años, la hipoteca y, en fin, las cosas, ¿no? Las trampas, ¿no? Las sillas que decía Silvio, ¿no? Del camino, que te encuentras en el camino y que te invitan a parar, ¿no? Pero, pero yo creo que esa curiosidad es una herramienta poderosísima, porque yo creo que es lo que ha movido, lo que mueve el mundo, ¿no? Es lo que mueve la ciencia, lo que mueve el periodismo, lo que mueve todo, ¿no? El ansia de leer, de aprender, de Muy bien, descubrir. perfecto. Pues la curiosidad me parece una estupenda respuesta. Después hay otros que son, algunos que son más valientes que otros para satisfacer ese afán de curiosidad. Pepe, estás en Gao, en Mali, tremendo país Mali, con una cultura, con una historia, ¿eh? Qué fácil es enamorarse de Mali, ¿verdad? Te Mm. encuentras con alguien que te dice, mis antepasados marroquíes y españoles llegaron a Gao en 1591. Se hicieron con el control de la ciudad y se casaron con mujeres Songhai. Nosotros venimos de ese mestizaje. Desde entonces hemos guardado los símbolos de aquel poder, la bandera, la corona, los tambores que usamos para llamarnos entre nosotros. Somos los Amra, los andalusíes, y estamos orgullosos de nuestro origen. Mi padre fue el jefe tradicional de esta comunidad durante 40 años, y ahora lo es mi tío. Ya sabes quién soy. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué respondes cuando te encuentras con un personaje que te hace esa introducción? Eso fue un momentazo, ¿no? De estos que vives como periodista. Este hombre era el tercer alcalde, digamos el vicealcalde tercero o segundo de la ciudad de Gao, y el único que se quedó durante la ocupación de la ciudad por los yihadistas, ¿no? Y entonces yo fui a entrevistarlo y ya tú sabes, los periodistas cómo vamos, siempre con las prisas. Oye, pues vea, tal, tal. Y le lanza la pregunta, ¿no? Sin haberme presentado adecuadamente, ¿no? Y entonces este hombre me dice, alto ahí. Y entonces me suelta todo esto, ¿no? Me explica todo esto. Esto es veridiquísimo, ¿no? Bueno, Y te quedas mudo. ¿Qué respondes, no? Y precisamente lo que te hace reflexionar, lo que decías tú, ¿no? En la introducción de la pregunta, la historia tan profunda de que tiene Mali, las conexiones con el resto del mundo que tiene Mali, esa curva del Níger que ha alumbrado esas grandes civilizaciones de las que hablabas, ¿no? El imperio de Ghana o el imperio de Mali o Songhai. Y es gente que están ahí y que tienen ese pasado tan tremendo y que lo tienen muy presente, ¿sabes? Yo creo que lo tienen, como además ha sobrevivido, ¿no? El relato de su pasado ha sobrevivido de una manera está muy presente todavía en la gente, ¿no? Y eso es Claro, tremendo. esos tres imperios, ¿no? El de Mali, el de Ghana, es el imperio Songhai, el de Masina creo que también estaba por ahí, ¿no? Y después Sí, más también abajo. la epopeya de Sunyata, ¿no? Que también ha trascendido esa epopeya de Sunyata, fantástica epopeya de Sunyata que ha sido, se ha convertido también en un libro súper leído y súper reconocido, ¿no? También me recuerda, sí, cuando yo he ido en mi aspecto más, digamos, empresarial, ¿no? A África, y cuando te vas a reunir con la gente, con los empresarios, a ellos no les gusta llegues y te pongas directamente a hablar de cuánto cuesta el producto que estás vendiendo, lo que sea. No, no, no. Primero hay que pararse, decirse quién eres tú, quién soy yo, hablar un poco de la familia, hablar un poco de... Y después ya sí se puede hablar de otras cosas, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Hay un conocido, es que precisamente esa historia la cuento en una crónica en la que hablo de la importancia del saludo, precisamente, Sí, ¿no? En África. que recuerdo Y haberlo leído. hay un empresario canario muy conocido, no lo voy a nombrar, ¿no? Pero muy conocido que, en Mauritania, que está afincado en Mauritania, que me contaba una vez que fue a negociar una vez un cargamento de pulpo y estuvo 3 días con el que le iba a vender el pulpo y no hablaron del pulpo. Hasta que él se subió al avión de vuelta
Y el tipo vino corriendo y le dijo, oye, ¿y el pulpo? Porque, y me lo contaba precisamente en el sentido de, que, de lo importante que era para ellos estar con las personas con el que vas a hacer el negocio, conocerlo, conocer a su familia, saber. Y eso es algo en África que yo creo que, en fin, vertebra un poco todas las sociedades. Totalmente. Puede ser también cuando vas y vas y vas y vas, puede ser un poco a veces. Digo, bueno, venga, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Pero sí, todo es fundamental, el contacto personal, importantísimo. Mm. Pepe, en la pasada entrevista, tú eres mi sexta entrevista, tengo que decir que aquellos que pensaban que me había, porque la última fue en julio, pero hice un parón por vacaciones, o sea, y vuelvo, no me he retirado, sino que he vuelto después de las vacaciones. Eh, en la última entrevisté a José Ovejero. Ovejero, un gran escritor nacional, y estábamos hablando sobre su libro Humo. Y Ovejero habla, el libro Humo habla sobre una distopía, ¿no? Ovejero decía, yo le preguntaba por las utopías, por las distopías, y él me decía que las distopías se describían para alertar de situaciones difíciles, que narraban mundos horribles para alertar del totalitarismo, del control de unos pocos sobre el resto, de sociedades con ausencia de libertad o incluso de catástrofes climáticas. También hay distopías que no son necesario inventar, lo que ya existen y que tú narras en tu libro de crónicas cuando nos hablas de todo el hambre y la miseria que uno está dispuesto a soportar en el interior de Níger y no de Difa. Cuando vas al encuentro de Boko Haram en el norte de Nigeria o de la destrucción social en Gao, Mali, tras la invasión de los yihadistas. Ya nadie se fía de nadie. Entonces, Pepe, comentábamos antes, ¿cómo se siente uno cuando ve con sus propios ojos que estas distopías no son inventadas, sino que existen? Mira, yo ahí siempre tengo un sentimiento como de, porque mi labor, yo además de verlo, trato de contarlo y el arte de contar, la comunicación necesita de un interlocutor, ¿no? De un oyente, en mi caso casi siempre de un lector, ¿no? O de lectores. Y yo reflexiono mucho también sobre cómo llegan los mensajes, ¿no? Cómo llegan esos mensajes, esas historias, esas crónicas a mis lectores, que al final son lectores en España, bueno, o en Latinoamérica, en Canarias. Y a mí lo que me inquieta es, creo, ¿no? Que vivimos, por un lado, en una sociedad un poco ensimismada en nuestros propios problemas, en nuestros propios, y lo hemos visto con esto del COVID, por ejemplo. Nos ha parecido que es el drama absoluto el que estamos viviendo, y a veces nos olvidamos de que este tipo de dramas, o peores incluso, se están viviendo en otros lugares, ¿no? Pero como una cosa cotidiana prácticamente, ¿no? O sea, cuando me preguntan a mí por la peor experiencia que yo he vivido como periodista, no es la guerra, ni el ébola, ni un atentado. Mi peor experiencia fue ver morir a un bebé de días porque su madre estaba malnutrida en un centro de recuperación nutricional en Tawa, en Níger. Eso es la peor experiencia que he vivido. Y eso es una experiencia cotidiana en muchos lugares. Entonces, a mí me inquieta mucho eso. Y te lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que eh, ya no es solo el ensimismamiento, ¿no? Sino que no podemos perder la capacidad de indignarnos cuando vemos eso, ¿no? Porque a veces da la sensación en la narrativa sobre África, que dominante, da la sensación de que ese tipo de desgracias son como un sino que viene del universo, que les ha tocado a los africanos ser pobres, sufrir miseria, golpes de Estado, enfermedades, etcétera, como una especie de maldición, ¿no? Y la pobreza no es una maldición divina, la pobreza es la consecuencia de los actos de seres humanos que están en el norte y que están en el sur, porque aquí no estamos hablando de que todos los males vengan del norte, de la esclavitud, del neocolonialismo, también las élites africanas han sido muy cómplices, ¿no? Muchas veces de esas situaciones, ¿no? Pero yo creo que lo que uno no puede hacer es decir, porque si aceptamos eso como normal, esa pobreza, esa miseria, es como si estuviéramos pensando que los africanos, pues bueno, pues les ha tocado esto. Y no es verdad, no es una especie de... ¿Sabes lo que te digo? Total, pero mira, yo otro día me salgo un poco de las preguntas que tengo preparadas, te lo comentaba antes, estaba en Mauritania, ¿no? Y me metí en un barrio que había llovido, entonces cuando llueve tú sabes que esto, claro, que Sí, no hay sí. alcantarillado y bueno, aquello horrible. Y llevo 20 años yendo a Mauritania, 20, la primera vez que fui creo que fue en el 97.
Oye, y unas escenas de una pobreza tan brutal Sí, que yo dije, sí, sí. pero ya está bien, por favor, que ya está bien, que es tan grande la pobreza, tan grande, que es que hasta no sé, a veces no sé cómo no el propio pueblo se revela eh, contra esa pobreza tan exagerada y tan brutal, ¿no? Entonces, Mm. la que te sorprende, ¿no? También hay muchas cosas buenas, después hablaremos de cosas buenas, para no hablar solamente de lo negativo. Pero hay escenas que hoy en día, pues que llevamos viendo muchos años, son indignantes, ¿no? Y una gran desigualdad, Pablo, porque ya no es solo porque tú vas a Nuakchot y efectivamente hay el barrio de Sinquien o de Sisien o el Mina o tal, son barrios muy pobres, pero luego vas a otros barrios y ves que, quiero decir que no es que Claro, haya una pobreza en todos lados, hay una claro. enorme desigualdad, hay mucha gente que tiene mucho dinero también. Total, yo me relaciono estoy ahora con Mm, programas con la Cámara de Comercio y visitando empresarios, gente muy próspera, gente grandes empresarios con mucho dinero, súper ricos, ¿no? mm, Lo que pasa es que eso es bueno, esa clase media, ¿no? Siempre la mm. necesidad de la clase media. En fin, Pepe, demografía, cambio climático, emigración, trabajo. Mira, estuve en Budapest este verano. Me llevé un libro que tenía pendiente de leer hace muchos años, que era Danubio, de Claudio Magris, ¿no? Que lo escribieron en el 86. Y hablaba sobre Viena, el sitio de Viena, cuando Viena resistió al ataque de los otomanos. Dice, rechazados hace 300 años, está escrito en 1986, estaba todavía en la universidad. Rechazados hace 300 años, los turcos regresan hoy a Europa, no con armas, sino con trabajo, con la tenacidad de los inmigrantes que, soportando humillaciones y miserias, echan poco a poco raíces en una tierra que conquistan con su oscuro esfuerzo. En diversas ciudades alemanas, las escuelas se despueblan de niños alemanes, se llenan de niños turcos. Gente achaca su propia decadencia a la baja natalidad. Es posible que se aproxime el momento en que las diversidades históricas, sociales y culturales muestren violentamente las dificultades de la convivencia. Nuestro futuro dependerá de nuestra capacidad para impedir que se encienda esta mina de odio y de que no ocurran nuevas batallas que transformen a los hombres en extranjeros y enemigos. ¿Qué opinas sobre eso que fue escrito en el 86? Pues que tiene mucha vigencia, ¿no? Y que yo creo que es un grito, es una señal de alerta, ¿no? Ante cosas, fenómenos que están ocurriendo. Mira, Pablo, nosotros somos canarios, los dos. Yo creo que nadie nos tiene que venir a explicar qué es la emigración, ¿no? Todos los canarios y probablemente todos los españoles y todos los ciudadanos del mundo, ¿no? En su ADN lo llevamos escrito, ¿no? No hay que más que rebuscar, ¿no? En el origen de nuestras familias para verlo, ¿no? Para ver Venezuela, Argentina, Cuba, ¿no? Y en otros casos Alemania, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, y yo creo que es absolutamente inevitable que el mundo de mañana sea totalmente diferente al mundo de hoy. O sea, hablabas antes de cuando estuviste en la universidad. Yo recuerdo, es una anécdota un poco tonta, pero yo recuerdo cuando yo llegué a Madrid en el año 89 para estudiar la carrera, todavía en esa época veías a un negro y decías, hostia, es un negro, por la calle. ¿Eh? Y mira lo que ha cambiado Madrid desde entonces, ¿no? El rostro de las ciudades, y no solo Madrid, el rostro de las ciudades españolas en general, de España en general. Un proceso que en Francia es otro rollo, ¿no? Pero te Totalmente. quiero decir, las sociedades están en constante evolución y están absorbiendo. Esto que ocurre, estas resistencias frente a la llegada de, entre comillas, los otros, porque yo creo que ese es el problema también, ¿no? Cuando no entendemos que esos otros no son sino nosotros vistos a través del espejo, ¿no? Una vez lo decía en un artículo, es un poco a través del espejo deformante del Callejón del Gato, ¿no? De Valle Inclán. Pero al final no dejan de ser nosotros cuando éramos como ellos, ¿no? O cuando nuestros padres se iban. Y yo creo que ese es el pasito que tenemos que dar, porque nos falta mucha empatía, ¿no? Con el fenómeno migratorio. Sí, Pero, absolutamente. pero vamos, entiendo que lo que decía, lo que dice Danubio, ¿no? Lo que dice esta obra, que de alguna manera, en cierta medida hoy en día también está ocurriendo y es absolutamente inevitable. Habrá gente que se resista, habrá gente que cultive la semilla del odio,
porque ya sabemos que el miedo da y el odio dan réditos, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido de que esas resistencias no sirven, no les servirán para nada, porque el mundo va a cambiar, está Sí, cambiando. porque es inevitable, ¿no? Sobre todo en relación con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es una pregunta en la que yo, bueno, siento una serie de contradicciones, ¿no? Eso salía, Mm, tú escribes para El País, este artículo no está escrito por ti, pero bueno, mm, es fácil reconocer y ver los artículos de Pepe Naranjo en El País. Dice, África duplica su natalidad, mientras que en Europa y en España desciende. España, la noticia decía, España necesita 7 millones de inmigrantes en 3 décadas para mantener la prosperidad. En 2050, la población en edad de trabajar supondrá el 50% de los habitantes, frente al 65% actual, lo que ocurre en España, ¿no? De ser así, de continuar así, sería imposible mantener el sistema actual de pensiones. El artículo empieza hablando de España, que está llevando a cabo un suicidio demográfico y que quizás debería mirar a África para el futuro, ¿no? Entonces, yo aquí tengo sentimientos contradictorios. Por mm. un lado, creo que es un debate de crucial importancia, que parece que esto es una huida hacia adelante, que nadie se atreve a afrontar. Es cierto que si faltan 30 años para el 2050 y si estas predicciones, o si seguimos estas predicciones, se necesitan 7 millones de personas nuevas, 7 millones de trabajadores nuevos en España, es decir, 240.000 inmigrantes anuales, pero por otro lado, también está este sentimiento o esta reclamación africana de la huida de cerebros. Que, que, que con la huida de cerebros, pues se van las personas más válidas de África afuera, a Europa, y dejan bueno, en situación de desventaja. Dentro de todo este cóctel, ¿tú qué crees? Mira, yo lo que creo es que nadie en Europa, o sea, la cara más palpable del fracaso de Europa como proyecto es el tema migratorio. Es su escasa empatía, como decía antes, y su poco compromiso a la hora de tener políticas de acogida, políticas de integración. Ya no digo que respeten los derechos, que sería lo más elemental, sino que sean originales y que efectivamente hablemos del gran elefante en la habitación que tú acabas de decir. Y es Europa envejecida, necesitando mano de obra. Eso es una realidad aplastante, porque ya no es solo un problema de España. Bueno, está pasando en Inglaterra, está pasando en Inglaterra ahora, Claro. están desabastecidos por Entonces, falta de mano de obra. si tenemos ese punto de partida y todos los estudios y los expertos y los analistas nos están diciendo lo importante que es, la necesidad que tenemos de que, por así decirlo, el stock poblacional se renueve y que haya entradas, ¿no? Pero no hay nadie que esté planteando políticas originales de vías legales y seguras para la migración africana, porque efectivamente África tiene una demografía explosiva. A mí cuando me preguntan por el tema migratorio, yo digo, yo no tengo, sobre todo por las tragedias que vimos en Canarias, porque Pablo, de verdad, yo creo que es que eso es en lo que tendrían que ponerse la materia gris de algunos a funcionar para evitarlas, ¿no? Porque es que es tremendo, estamos viendo morir a miles de personas todos los años en el mar. O sea, ¿cómo le vamos a explicar esto a nuestros hijos? De que estaban muriendo, pero decenas de miles de personas, tocando a las puertas de Europa. Y lo conecto con la respuesta de antes, ¿no? Si nos quedamos impasibles ante eso, ¿qué sentido, no? Tiene todo. ¿Qué sentido tiene nada, ¿no? Si nos quedamos impasibles ante la muerte de gente joven que viene con el sueño de tener un futuro. Bueno, para tratar de solucionar este drama, habrá que hacer soluciones ya, no pensando dentro de 30 años, ya. Hay que empezar hay que ponerse manos a la tarea y pensar en vías legales y seguras, porque eso además dará respuesta a lo que tú planteas, ¿no? A esta ecuación difícil, ¿no? Que tú planteas. Sí, muy difícil. Pero es que no ha habido en España, Pablo, en los 30 años, o en los últimos 30 años, que son los que yo conozco más, yo llevo 25 años escribiendo de esto, ni PP, ni PSOE, ni X, ni Y, no ha habido nadie que haya planteado nada distinto a policía, represión, vallas, fronteras, vuelos de repatriación.
y los pocos que han intentado, porque bueno, vamos a decir que hay algunos, yo recuerdo el proceso de regularización extraordinario que impulsó Zapatero cuando empezó, le cayeron encima sapos y culebras, porque simplemente dijo, hay gente en España, 500.000 personas, que están en situación irregular y que son carne de cañón para los empresarios, sin escrúpulos. Porque ese es el fondo del problema, Pablo. Sí. Si hay irregulares es porque hay gente que se está beneficiando de eso. Sí, ¿Sabes? hablando con otro periodista que tú conoces, vaya, se me fue el nombre ahora, tu compañero de, bueno, con Nico Castellano. Nico Castellano, me decía, hablando con él, decía, Pablo, es que cuando yo pase eso, cuando veamos que necesitamos 7 millones de personas en España para mantener el sistema de pensiones, pues será lo que nos obligará a tomar políticas que intenten solucionar el problema. Pero desde luego, yo también pienso que es el principal problema que tiene Es la el Unión elefante en la Europea habitación. y que tiene España de cara al futuro. Mira, cambiando de continente, acabo de terminar de leer un novelón de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga es mexicano, guionista de películas como Babel, 21 gramos, Amores Perros, Tierra Quemada. Y bueno, le dieron el premio Alfaguara con un novelón que se llama Salvar el Fuego, ¿no? Y sobre México, sobre los dos mundos en México, dice, este país se divide en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes burgueses son los que tienen miedo, miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares, miedo a que violen a sus hijas, miedo a que secuestren a sus hijos, miedo a que los maten, viven presos del miedo, encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, antros estúpidos, no sus antros, estúpidos centros comerciales, atrincherados, aterrados. Nosotros vivimos con rabia, siempre con rabia, nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas, nuestros hijos secuestrados. Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada, pero somos libres porque no tenemos miedo. Podemos alimentarnos de basura y respirar el aire pútrido de los caños y beber orines y bucear en aguas negras y enfermar de diarrea y disentería y no bañarnos y apestar a sudor y a tierra y a muerte. No importa, resistimos. Ustedes, con sus carnes fofas, sus cerebros blandos, no sobrevivirán ni un minuto fuera de su miedo. Básicamente esto lo escribe en relación con las dos clases sociales de México. Bueno, no sé si lo podemos extrapolar a una emigración africana desesperada y una población acomodada europea, ¿no? Pero nosotros tenemos miedo a perder cualquier privilegio y ellos están Mira, dispuestos a todo. Pablo, yo creo que muchas veces cuando me hacen entrevistas, o por ejemplo cuando me concedieron el premio Canarias en 2016, el discurso lo hice girar en torno precisamente al miedo, porque yo creo que es el gran tema de nuestro tiempo, de alguna manera. El miedo que nos inoculan, ¿no? Permanentemente. Y al final yo creo que lo que Arriaga está también contando es una historia de desigualdades, ¿no? De desigualdades que conviven en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y que es lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros, cómo hay tremendas desigualdades. Y por supuesto que yo creo que ese discurso se puede extrapolar. Mira, hace poquito estuve en Níger, en julio, y hablé con Musa Changari, que es un activista, un histórico activista de izquierda, ya mayor, pero todavía activo, ¿no? Ahora trabajando con la sociedad civil, etc. Y bueno, me dijo muchas cosas interesantes, ¿no? Con respecto a esto, pero me dijo una cosa, yo le pregunté por el clic de las sociedades cuando alguien da el salto a la violencia, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de terrorismo y tal, en África Occidental, por la experiencia que yo tengo, está muy asociado a la pobreza, ¿no? Bueno, hay ideas radicales, religiosas, etcétera, que vienen de fuera, pero la base, el coladero, la puerta que abre todo que abre el triunfo, digamos, de la violencia, al final es la pobreza, es el abandono de la población, es la ruptura del contrato social, porque hay poblaciones que no tienen sanidad, que no tienen educación, que no tienen vivienda, que no tienen empleo.
Vale. Pero yo provocándolo le decía, pero señor Changari, a mí siempre me han dicho que la gente de África Occidental es gente de paz, son pueblos muy tolerantes, son pueblos muy tal. Y él me miraba con cierta, ¿no? Con cierta distancia, ¿no? Y me decía, pero hijo, somete a cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo, de cualquier estatus, a la violencia más extrema, y cuando él decía violencia más extrema se refería a eso, ¿no? A que, a que tus hijos no, tengan, no pueden ir a un hospital o no puedan ir a un colegio o no puedan, o que no tengas empleo, que estés condenado a vivir en la miseria más absurda. Dice, somete a alguien, a la persona más tranquila del mundo, a esa violencia y ya verás cómo reacciona. Dice, ¿qué significa eso de que la gente de África Occidental es pacífica? Esa frase no tiene ningún sentido, me decía, porque todo va a depender de las circunstancias, ¿no? Y lo de Arriaga me recuerda un poco a esta reflexión de Changari, ¿no? Hay un escritor senegalés que tú conoces perfectamente que se llama Boris Boubacar Diop, que lo has entrevistado. Mm, Tiene un prólogo de ese libro fantástico que se llama África en auxilio de Occidente, mm, que es un libro, bueno, ahora lo pondré la portada por algún sitio para que la gente lo vea, que habla sobre eso, ¿no? Que habla sobre eso, que, bueno, el libro habla sobre África en auxilio de Occidente, sobre digamos, las bondades africanas que humanistas, de convivencia, de paz, ¿no? De recibir con los brazos abiertos al extranjero, que eso es muy africano, cuando nosotros somos todo lo contrario, ¿no? Pero que mm, después también dice que los africanos no solamente eso, sino, bueno, que esto existe, pero que también existe toda esa violencia, por eso que comentas, ¿no? mm. Eh, Pepe, tú has escrito varios libros sobre África, pero este dices que es el libro que querías escribir sobre el continente, sobre lo que se aprende allí. ¿Por qué? Mira, porque para mí este libro es como el pago de una deuda pendiente. Creo que te lo he comentado en alguna ocasión. Yo, por el perfil de mi trabajo, que soy corresponsal del país y que escribo crónicas y artículos desde allí, a mí me demandan mucho escribir sobre golpes de Estado, sobre epidemias, sobre hambre, sobre miseria. Y no es que este libro tenga una perspectiva, por así decirlo, buenista, ¿no? O que vaya a pintar un África de colores y feliz, ¿no? No es eso. Pero de alguna manera, al hablar del África más cotidiana, del África de los callejones y no de las grandes avenidas, de alguna manera equilibro, ¿no? Tengo la sensación de que eso tan negativo que yo cuento casi siempre, que este libro me sirve para equilibrar el relato, ¿no? Al menos el mío personal sobre África. Y por eso tenía muchas ganas de contarlo, ¿no? De hacerlo, ¿no? Para pagar una deuda con los africanos que me dicen muchas veces, joder, es que tú siempre con la desgracia y tal, ¿no? Y en parte tienen razón, ¿no? Porque al final ya sabemos que en los periódicos, los medios de comunicación, es lo negativo, ¿no? Lo que es más preponderante, ¿no? Que quizás por un error de concepto, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues digamos que con este libro pago o intento, ¿no? Pagar esa deuda. Hablas en una de las partes, dice lo que cuando te preguntaba a ese chico que estaba aprendiendo español y que quería hablar contigo una vez a la semana y te preguntaba lo que significaba la palabra celada o cuál es el pretérito imperfecto del verbo descascarillar. ¿Eh? Mm, Dice, lo más valioso que posee ese chico con las de él son sus ganas de salir adelante. Él mm. piensa que yo le enseño, pero en verdad es él quien me enseña a mí. Con Milad Yata, sí, sí, todavía tenemos amistad. Lo conocí prácticamente al llegar y era un joven estudiante de español que desgraciadamente lo dejó la universidad porque la tasa de fracaso también es muy alta. Son jóvenes que vienen de las zonas rurales, que no tienen recursos, que viven en habitaciones donde conviven con 8, con 10. Es imposible mantener un nivel mínimo, ¿no? de estudio, de concentración. Tienen que trabajar para pagarse los estudios. Y sigo teniendo amistad con él. Entonces, en un viaje maravilloso a su pueblo, un pueblo de Casamance que tú conoces también, que es tan bonita esta región del sur de Senegal y tan diferente, ¿no?, al resto del país. Total. Y él es de un pueblo cercano a Ushuy y me invitó a una ceremonia religiosa animista, ¿no? Y íbamos en el barco, en el Alincito de Yata, que va desde Dakar a Ziguinchor, y él iba con un libro de Goitisolo, ¿no?, leyendo, y me hacía estas preguntas, ¿no?, sobre las El palabras en pretérito español. imperfecto del verbo descascarillar. Claro, ¿no? O sea, me hacía preguntas un poco locas, ¿no?
Y yo recuerdo muchas tardes sentarme en las rocas en Dakar con él, en la zona de la Corniche, a ayudarle, ¿no? Con alguna redacción, con el estudio y tal. Y ya te digo, él pensaba que yo le estaba ayudando, pero a mí yo me bebía su ganas de aprender, ¿no? Y ese espíritu que tienen los jóvenes, joder, que es imparable. Imparables. Relacionado con eso, de todas las historias que cuentas, a mí personalmente la que más me ha impresionado es la que titulas Entre trapecios, trapecios y malabares. Como personas pobres de la calle, lisiados, acaban salvándose, convirtiéndose en payasos, en hacer reír. ¿Tiene que ver mucho eso con el carácter africano? Bueno, al final yo creo, Pablo, que el carácter africano también un poco tenemos como una cierta tendencia, ¿no? A decir que el carácter africano es un carácter en general, pues eso, de alegre o de superación y tal. Y al final hay de todo. También hay africanos huraños, ¿no? Y africanos más reservados. No, no. Pero yo con lo que sí que creo que tiene que ver es con esa parte de su carácter que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Con la adaptación absoluta, que es una palabra que está tan de moda, ¿no? Que al final es la capacidad de adaptarse al medio, ¿no? A las circunstancias tan adversas, ¿no? Y por eso el libro se llama El río que desafía el desierto, ¿no? Porque no es solo la metáfora del río Níger, ¿no? Que va regando con agua el desierto, ¿no? Sino también esa capacidad de los africanos de hacer frente a las adversidades, ¿no? Y esta es la historia de Modu, un joven gambiano que se quedó fascinado, un joven niño de la calle que sufrió lo indecible y que se quedó fascinado con el circo, un circo sueco que apareció por Dakar y que dijo, yo quiero aprender, le dieron una beca, se plantó en Suecia, me contaba que fue la primera vez que vio la nieve, claro, imagínate, ¿no? El chiquillo, un niño de la calle de Dakar, de Gambia, de repente allí. Y aprendió a hacer malabares y ahora tienen un proyecto precioso, se llama Sensir, en donde el otro día, por ejemplo, hace ya un par de años, entrevisté, porque ellos van acogiendo gente, y había una joven clown, niña, que había sido violada y que había sido madre menor de edad, hija de una prostituta, y me impresionó la historia de ella porque ya no es solo el tema de los males, sino porque se había especializado en hacer reír a los demás. Una niña con esa historia, ¿no? Y me decía, ¿no? La que gestionaba la Maison Rose, que es la casa de acogida de las mujeres maltratadas allí en Dakar, de las niñas maltratadas, me decía, el circo la salvó, ¿no? Y eso me hace mucho que pensar, ¿no? De lo necesarios que son estas iniciativas y de lo poco que la apoyamos a veces la cultura, ¿no? Como medio de salvación también. Y hay muchos proyectos de ese tipo que a veces te dicen, no, pero es que no generan nada en el Producto Interior Bruto, es que no generan nada en la diversificación económica, pero que después le da esperanza a mucha gente, ¿no? Pepe, para ir acabando ya, cuando vienes a Canarias, te encuentras con la familia, los amigos, el ritmo de vida, las necesidades de aquí, ¿no es un poco esquizofrénico? Tienes que cambiar el chip. Mira, Pablo, yo me acuerdo, al principio yo venía menos, o sea, viajaba menos a Canarias, porque tenía menos dinero. Tú te acordarás de esa época, porque, Sí, bueno, claro. aprovecho ahora para agradecerte públicamente todo lo que en los primeros momentos que fueron muy duros para mí, intentaste echarme una mano y conseguiste echarme una mano. Eh, y yo recuerdo que en aquellos años viajaba mucho menos, ¿no? Entonces, cuando venía acababa de estar en África, de pasar unos meses, y claro, estaba todavía asimilando aquello, ¿no? Y de repente me transportaba, digamos, de vuelta a Canarias. Y recuerdo unas navidades, aterrizar, ir a mi casa en Telde y tal, y de repente, pues bueno, pues esa misma tarde-noche salir para Las Palmas a ver amigos y tal, y recuerdo el atascazo en la autopista, todas las luces de Navidad de los centros comerciales, que decía, ¿no? El escritor mexicano hablaba de los estúpidos centros comerciales, ¿no? Las luces de los centros comerciales, de las calles, el alumbrado navideño, todo esto, me molestaba, ¿sabes? Me parecía ridículo, ¿sabes? Entonces,
más que esquizofrenia, yo creo que yo he ido aprendiendo a gestionar esos impactos, porque al principio eran impactos duros, ¿sabes? Venía de situaciones de mucha austeridad o de pobreza incluso, y llegaba, ¿no?, al despilfarro, a- y recuerdo los impactos. Luego lo aprendí a gestionar, ¿no? Y hoy forma parte de mi cotidianeidad ir y venir, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pues entiendo perfectamente la evolución distinta de las sociedades, etcétera y tal, no pasa nada, ¿no? No quiero ser, digamos, especialmente crítico ni con unos ni con otros, ¿no? Pero digamos que ya lo fui asimilando y lo viví como de una manera ya normal. sí, yo creo que también viví un proceso parecido, ¿no? Mm, Un poco y después entiendes que son dos realidades distintas, ¿no? Entonces, cuando estás allí, estás en aquella realidad y cuando estás aquí, estás en esta realidad, ¿no? Y hay que entender cada totalmente. realidad pues, por cómo funciona y cómo ha sido el devenir de cada realidad. Así hay que entenderlo. Sí. Es que al final yo lo digo también siempre, ¿no? Y en el libro creo que lo trato de reflejar, ¿no? Esto para mí ha sido un aprendizaje, ¿sabes? Mis 10 años que cumplo el mes que viene, en ¿Verdad? octubre de 2021, eh, estos 10 años han sido un aprendizaje brutal. O sea, yo no veo el mundo para nada de la misma manera hace 10 años como lo veo ahora. Entiendo que esto le pasa a todo el mundo, que la vida es un aprendizaje, pero claro, la intensidad, ¿no?, de las experiencias que yo he tenido oportunidad de vivir, quizás no todo el mundo ha tenido oportunidad de vivir las mismas, ¿no? Habrán tenido otras, ¿no? Pero las que a mí me han tocado, desde luego, ha sido una enseñanza, ha sido un viajazo personal y profesional. ¿Y vas a seguir contándonos África? Todo el tiempo que pueda, todo el tiempo que pueda. Yo decía antes, ¿no?, que esos primeros años fueron tan duros, ¿no? Ahora tengo la sensación de que estoy recogiendo un poco, ¿no?, de esa siembra, ¿no? Y, y que, digamos, se valora también más lo que hago, tiene más visibilidad quizás. Y entonces, bueno, pues yo sigo teniendo energía, no tengo la misma, ¿no? Ya no me meto en una guagua 38 horas de Dakar a Bamako, porque probablemente mi espalda ya no lo soporte, mi hernia discal no me lo permita, pero sigo teniendo muchas ganas, ¿no? Ahora acabo de estar en Conakry, en el golpe de Estado, ¿no? Y una vez más aprendiendo y descubriendo, ¿no? Entonces, yo espero que todavía sean unos cuantos años más, ¿no? Y seguir dando la matraca, ¿no? Y nosotros también lo esperamos. Y bueno, Pepe, quizás fallé al principio de la entrevista porque entré directamente a saco y no te presenté, pero Pepe es uno de los grandes, porque también hay otros periodistas amigos tuyos con los que compartes muchas experiencias, uno de los grandes periodistas españoles en África y gracias a tus crónicas en el país y en otros muchos medios, pues conocemos más del continente. Pepe, muchas gracias. Yo tenía aquí una frase para terminar que ya te la leí una vez, probablemente no te acuerdes. África, pasión, libertad, plenitud, aventura, sin miedos, el mundo, decisión, valentía, singularidad, escritura, comprender, empatía, contar. Ya lo he dicho otras veces, para mí los héroes no tienen el nombre de futbolistas, sino de personas como Pepe Naranjo. Así que aquí toda mi admiración y encantado de escuchar que sigues con ganas de contarnos África en los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, a ti y adelante con tu proyecto de este vídeo canal de YouTube, con esta pasión además que tienes por la literatura y por África que la compartimos absolutamente. Así que muchas gracias a ti también, Pablo. Así como es. Entonces me toca despedirme, tendré que poner por aquí lo de suscribirse al canal y todo ese tipo de historias. Vamos a seguir con las entrevistas. Tenemos una novela de una chica, de una mujer, de una escritora catalana que la acabo de leer, que me gustó mucho, muy entrañable, y creo que va a ser el próximo vídeo. Y nada, espero que les guste a la gente que llega hasta el final, porque después no solamente es seguirlo, sino llegar hasta el final. Y hasta la siguiente. Gracias.